Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Sean bienvenidos a su espacio de información, soy Alejandro Ballesteros y este 21 de julio de 2025 les presento las noticias más relevantes de Canadá y el mundo. Iniciemos con lo más destacado del día. En Migración, Canadá deporta un promedio de 5 mexicanos al día. El caso de Jesús Rodríguez, un trabajador temporal que sufrió un accidente laboral y cayó en coma, pone en evidencia las dificultades de los migrantes, ya que su familia enfrenta la deportación sin indemnización, según reportes. Canadá ha intensificado las deportaciones de mexicanos, alcanzando un promedio de 5 por día en 2025, según una investigación de la periodista Gardenia Mendoza publicada en medios mexicanos. Este aumento, que contrasta con una sola deportación mensual en 2019, refleja políticas migratorias más estrictas influenciadas por la retórica antiinmigrante de Donald Trump, según expertos. Estas medidas han dejado a familias mexicanas en situaciones de vulnerabilidad, como el caso de Jesús Rodríguez, un joven guanajuatense cuya historia destaca la crisis humanitaria detrás de estas cifras. Rodríguez, de 23 años, llegó a Canadá en 2023 con un permiso de trabajo temporal para laborar en un rancho. Sufrió 2 accidentes laborales, una caída desde un tejado que le causó una lesión testicular y un golpe de una vaca en la misma zona. Sin atención médica adecuada, su condición empeoró, desarrollando cáncer testicular y cayendo en coma. La empresa empleadora se desentendió, dejándolo sin seguro médico ni apoyo. Su familia, padre, madre y 2 hermanas, viajaron a Canadá con visas humanitarias para cuidarlo, pero estas fueron denegadas recientemente alegando falta de pruebas de la gravedad de su estado, a pesar de que Rodríguez ha mostrado signos de recuperación, como reaccionar al escuchar a su familia. La familia, ahora en riesgo de deportación, enfrenta una situación precaria. Sin documentos, carecen de acceso a servicios médicos y dependen de recursos propios. La hermana mayor trabaja en una farmacia, mientras el padre recoge latas para subsistir, compitiendo con otros migrantes en un entorno donde las leyes migratorias se han endurecido. En 2024, Canadá deportó a 7,300 personas, el 79% por solicitudes de refugio rechazadas. Según datos de Reuters, la reimposición de visas para mexicanos en febrero de 2024 redujo las solicitudes de asilo en un 97%, pero ha complicado la situación de trabajadores temporales como Rodríguez. El gobierno mexicano, a través de su embajada, brindó apoyo inicial a la familia, pero este cesó tras la mejoría parcial de Rodríguez. La familia ha creado una plataforma de fondeo para cubrir gastos médicos y legales, denunciando que no buscan quedarse en Canadá, sino justicia para un trabajador que llegó sano y ahora enfrenta una enfermedad grave. Para lo que es el caso de mi mamá, mi papá y mi hermano, ellos están nuevamente haciendo una segunda vez la demanda de ayuda humanitaria, porque lo solicitamos una primera vez y me negaron lo que era la respuesta fue negativa para poner, alegando que no se ven, digamos, tanto los daños que él tiene, que él ha mejorado bastante. Entonces sí que hay, como digamos, falta de pruebas, fue lo que alegaron las autoridades, y por esa razón fue que me negaron la demanda humanitaria para él y para mis papás. Al escuchar mi hijo la voz de la familia, una de las enfermeras le dice: doctor, venga, dice, mire, vea la reacción del señor Rodríguez. Y entonces cuando el médico va, el médico nos platica que los ojitos de mi hijo intentaron abrirse, pues se le iban sus ojitos, se le movía para un lado y para otro, y posteriormente pues que miraron las lágrimas que rodaban por el rostro de mi hijo. La situación refleja un cambio en la relación migratoria entre México y Canadá, tradicionalmente regulada por acuerdos laborales como el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. Sin embargo, las nuevas políticas, junto con la presión de Estados Unidos para frenar cruces fronterizos, han llevado a un aumento en las deportaciones, afectando incluso a migrantes con contribuciones económicas. En 2024, Canadá gastó $65.8 millones canadienses en deportaciones, un aumento del 17% respecto al año anterior, según Reuters. Organizaciones como Migrant Rights Network
Network critican la contradicción entre las promesas de regularización del gobierno canadiense y el incremento de deportaciones que alcanzaron su nivel más alto en una década, mientras la familia de Rodríguez apela por una nueva visa humanitaria y busca apoyo a través de una recaudación en línea. En política, los premiers de Canadá se reunieron en Ontario para discutir estrategias frente a los aranceles impuestos por Trump y fortalecer el comercio interno, buscando reducir la dependencia de Estados Unidos. Los premiers de las provincias y territorios de Canadá iniciaron hoy una reunión de 3 días en Huntsville, Ontario, liderada por el premier de Ontario, Doug Ford, en un contexto de tensión por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. El encuentro, parte del Consejo de la Federación, busca estrategias para contrarrestar las amenazas comerciales y fortalecer la economía canadiense. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se unirá a los 13 líderes provinciales y territoriales mañana martes para actualizarlos sobre las negociaciones comerciales con Estados Unidos, que enfrentan un plazo crítico el 1 de agosto. Trump ha amenazado con imponer un arancel del 35% a los productos canadienses no conformes con el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México-TEMEC, tras aumentar los aranceles al acero y aluminio al 50% en junio. Carney reconoció que un acuerdo sin aranceles es improbable, pero insiste en defender los intereses de los trabajadores y las empresas canadienses. Hoy, los premiers se reúnen con líderes indígenas para discutir el desarrollo económico y la reconciliación, especialmente tras las preocupaciones sobre la ley C5, que acelera proyectos de infraestructura, pero que algunas primeras naciones temen que ignore sus derechos. También una firma de memorandos de entendimiento para eliminar barreras al comercio interprovincial, que según un estudio le cuestan a Canadá $200,000 millones anuales. Susan Holt, primera ministra de New Brunswick, expresó su interés en reducir la incertidumbre comercial, mientras que Ford y Scott Moe, de Saskatchewan, han firmado acuerdos para facilitar el flujo de bienes y servicios entre provincias. Moe destacó la necesidad de un corredor portuario en el oeste para exportar más productos, y Ford pidió acelerar proyectos como oleoductos y la explotación minera en el Anillo de Fuego de Ontario, aunque enfatizó la necesidad de consenso con provincias como Quebec. Otros temas incluyen la seguridad en el Ártico, la gestión de incendios forestales, la movilidad laboral, la inmigración y la seguridad pública. La reunión refleja un clima de mayor colaboración entre el gobierno federal y las provincias, tras un encuentro en junio en Saskatoon descrito como altamente productivo. En salud pública, 9 playas de Vancouver están bajo advertencia debido a altos niveles de E. coli, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar evitar el contacto con el agua en estas zonas. 9 playas emblemáticas de Metro Vancouver, como English Bay, Second Beach y Sunset Beach, están cerradas para nadar debido a niveles elevados de E. coli, según Vancouver Coastal Health. Estas advertencias, emitidas entre el 16 y 17 de julio, coinciden con eventos como el Festival de Música Folk y el Honda Celebration of Light, decepcionando a los visitantes en el apogeo del verano. Las playas afectadas incluyen Ambleside, Wreck Beach en Trail 4, Towers, English Bay, Kitsilano, Second Beach, Sunset Beach, Third Beach, Lions Bay y Trout Lake. Dundarave, Sandy Beach y Eagle Harbor también muestran niveles altos de la bacteria, aunque sin restricciones. En Dundarave, las muestras superaron 5 veces el límite seguro de 235 E. coli por 100 mililitros, y en Sunset Beach, 4 veces. Third Beach excede el promedio geométrico de 200 E. coli por 100 mililitros, señalando contaminación persistente. Médicos destacan que es raro tener tantas playas afectadas al mismo tiempo. La contaminación bacteriana puede causar náuseas, vómitos, diarrea e infecciones en piel, ojos y oídos, siendo un riesgo mayor para niños y personas vulnerables. Entre las causas probables están el escurrimiento de aguas pluviales, desechos de animales y vertidos de embarcaciones agravados por la actividad náutica durante los festivales. Las autoridades locales dicen que los sistemas de alcantarillado combinado de Vancouver, que mezclan aguas residuales y pluviales, contribuyen al problema al desbordarse en los cuerpos de agua. Modernizar estas infraestructuras es costoso, pero soluciones como jardines de lluvia podrían ayudar. También señalan que las normas federales sobre desechos náuticos son poco estrictas y carecen de fiscalización, aunque muchos navegantes cumplen. Las restricciones permanecerán hasta que nuevos análisis confirmen la seguridad del agua.
Vancouver Coastal Health monitorea las playas semanalmente de mayo a septiembre y aconseja evitar nadar 48 horas después de lluvias intensas, cuando la contaminación suele aumentar. En medio ambiente, incendios forestales en Alberta, Ontario y Quebec generan alertas por mala calidad del aire, afectando la salud de miles y obligando a evacuaciones en comunidades vulnerables. Una ola de incendios forestales en las praderas canadienses ha cubierto de humo a Alberta, Ontario y Quebec, desencadenando alertas de calidad del aire que podrían extenderse hasta la próxima semana. Según Medio Ambiente de Canadá, el índice de calidad del aire alcanza niveles de 10 o más en comunidades de Manitoba, el norte de Saskatchewan y el norte de Alberta, indicando un riesgo muy alto para la salud. En otras zonas de las praderas, el índice de calidad del aire varía entre 4 y 6, considerado moderado pero aún peligroso, especialmente para niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con afecciones respiratorias o cardíacas. El humo, que contiene partículas finas PM2.5, proviene de más de 560 incendios activos en Canadá, con 140 fuera de control, según el Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales. En Manitoba, 121 incendios arden, 13 de ellos descontrolados, mientras que Alberta enfrenta 70 incendios y Saskatchewan decenas más. Las provincias han declarado estados de emergencia, con evacuaciones de unas 30.000 personas, incluyendo 4.000 en Manitoba. En este contexto, las autoridades advierten sobre los riesgos del humo, que puede causar tos, dolor de garganta, fatiga, en casos graves, problemas respiratorios o cardíacos. Un estudio reciente señaló un aumento del 40% en visitas a emergencias por asma en niños tras la exposición al humo en Ontario. A largo plazo, la exposición repetida podría afectar el desarrollo pulmonar en niños y aumentar el riesgo de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La Universidad de Manitoba está lanzando el primer centro de investigación en Canadá para estudiar estos impactos. La situación se agrava por las condiciones cálidas y secas, exacerbadas por el cambio climático. En Manitoba, 4 nuevos incendios surgieron anoche tras tormentas con relámpagos, pero con poca lluvia. La visibilidad reducida está dificultando los esfuerzos de los bomberos, que incluyen refuerzos de Australia y México, al limitar el uso de helicópteros con agua. Las cuadrillas también están creando cortafuegos para proteger comunidades, pero el pronóstico de calor para el fin de semana no ofrece alivio. En Ontario, Toronto experimentó un índice de calidad del aire de riesgo alto el lunes pasado, aunque mejoró ligeramente el martes. Montreal y la ciudad de Quebec enfrentan condiciones similares, con recomendaciones de mantener ventanas cerradas y evitar actividades extenuantes al aire libre. En Quebec, las concentraciones de PM2.5 no superan los 100 microgramos por metro cúbico, pero en zonas cercanas a los incendios, como el norte de Alberta, alcanzan hasta 600 microgramos, un nivel extremadamente peligroso. Para protegerse, los expertos sugieren usar purificadores de aire en casa, visitar espacios públicos con aire acondicionado y evitar actividades al aire libre. Los sistemas de filtración caseros con ventiladores y filtros de hornos pueden ser una solución económica. Las alertas de calidad del aire abarcan también partes de Estados Unidos, donde el humo ha llegado a Minnesota, Wisconsin y Nueva York, generando críticas de congresistas republicanos hacia Canadá, aunque los incendios en áreas remotas suelen ser provocados por relámpagos, no por mala gestión forestal. En el ámbito internacional, 25 países, incluido Canadá, exigen el cese de las hostilidades en Gaza ante nuevas ofensivas israelíes, abogando por una solución pacífica al conflicto. Las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones en Gaza, con tanques avanzando hacia el sur y el este de la franja, en zonas como Al-Mawasi y Deir al-Bala, designadas como áreas humanitarias. Las incursiones, iniciadas en las últimas horas, buscan forzar el desplazamiento de civiles y localizar a los rehenes restantes, según el ejército israelí, agravando la crisis humanitaria en la región. Miles de palestinos han huido hacia el campamento improvisado de Khan Younes, el último refugio para una población masivamente desplazada. Una residente expresó su desesperación tras perder a su hermana en los recientes bombardeos. Esperábamos que alguien nos apoyara, pero ya no esperamos nada de nadie, ni siquiera del mundo. Los civiles denuncian hambre extrema y la falta de refugios seguros, tras órdenes de evacuación que no ofrecen alternativas claras. En este contexto, 25 países, entre ellos Canadá, Francia, Reino Unido y Japón, emitieron un llamado conjunto el 21 de julio exigiendo el cese inmediato de las hostilidades.
La declaración subraya la necesidad de proteger a los civiles y garantizar el acceso a ayuda humanitaria, en medio de crecientes críticas internacionales por la escalada de violencia. El domingo, Deir al-Balah ya había recibido órdenes de evacuación, lo que obligó a muchas familias a desplazarse bajo condiciones extremas. Los bombardeos recientes han generado indignación entre los palestinos, quienes enfrentan no solo la pérdida de seres queridos, sino también la escasez de alimentos y recursos básicos. La comunidad internacional sigue presionando por una solución diplomática, pero la situación en Gaza permanece crítica, con los desplazados enfrentando condiciones de vida cada vez más precarias. Las Naciones Unidas reportaron que más del 80% de la población de Gaza ha sido desplazada desde el inicio del conflicto, según datos de 2024. En noticias globales, Estados Unidos incrementa la venta de armas, mientras Europa aumenta sus importaciones, intensificando las tensiones en el mercado armamentístico mundial. Con varias guerras y un panorama de actualidad convulso, no está de más saber quiénes se benefician de los conflictos bélicos. Pues hoy te damos cifras sobre la venta de armas de los últimos 4 años. No hay grandes sorpresas, pero sí datos que llaman a la reflexión. Si escuchas, te lo cuento. Pues resulta que en los últimos años Estados Unidos aumentó la venta de armas más de un 20%, llegando a una cuota de mercado superior al 40%, y se sitúa así en una posición única a nivel mundial. Francia, aunque está muy lejos de Estados Unidos, consolida su posición de segundo exportador mundial de armamento con casi el 10% del mercado. Y claro, te preguntarás ¿a dónde han ido esas armas? Pues no es muy difícil de acertar. A Ucrania, que se ha convertido en el mayor importador de armamento, multiplicando por 100 la compra en solo 10 años. Entre los datos más llamativos está el hecho de que por primera vez en 2 décadas el principal receptor de las armas estadounidenses no ha sido Oriente Medio, sino Europa. Los datos van cuadrando, ¿a que sí? Pues eso, que la guerra de Ucrania provocó una fuerte subida de las ventas de armas estadounidenses. Europa duplicó sus compras y el país invadido por los rusos se convirtió en el primer importador mundial. El informe difundido en marzo por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz compara los periodos 2015-2019 y 2020-2024. Solo Francia triplicó sus ventas a otros países europeos debido a la entrega de casas de combate a Grecia y Croacia y el envío de armas a Ucrania. Mientras que en Oriente Medio, Arabia Saudí mantuvo la primera plaza con el 12% de la compra de armas provenientes de Estados Unidos. Y en medio de un conflicto bélico, las ventas de armamento de Rusia se desplomaron casi un 65%, aunque el país tiene casi un 8% de la cuota de mercado. Esta tendencia de Rusia comenzó en 2020 y obedece a varios factores como las necesidades propias en el campo de batalla, las sanciones comerciales y las presiones de Estados Unidos y sus aliados a otros estados para que no les compren armas. Curiosamente, el volumen total del comercio de armas mundial se redujo ligeramente, menos de 1%. Al menos 35 países enviaron armas a Ucrania tras la invasión rusa de 2022. Y las importaciones europeas aumentaron, escucha bien, un 155%, más del 100% en los países miembros de la OTAN. Más del 60% fueron suministradas por Estados Unidos. Los otros suministradores de armas a Europa fueron Francia, Corea del Sur, Alemania e Israel. El informe resalta que los países europeos de la OTAN han tomado pasos para reducir su dependencia de las importaciones de armas y reforzar la industria armamentística europea. Con estos datos te esperamos en otro episodio. Te invitamos a suscribirte. Y con esto cerramos nuestra edición de hoy. Gracias por acompañarnos. Enviamos un afectuoso saludo a la provincia de Manitoba, especialmente a Winnipeg, Brandon y Thompson, y a la comunidad guatemalteca por su apoyo constante. Suscríbete, comenta y comparte para mantener informada a la comunidad hispana en Canadá. Nos vemos mañana. ¡Hasta pronto! Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene. Y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.